Pues continuamos con la jornada. En la siguiente ponencia la va a impartir Sasha Comeco. Se titula Salud Pública y Confort Ambiental. Sasha es doctora en biomedicina e investigadora postdoctoral en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Especializada en salud global y pública, su investigación se centra en la intersección entre el medio ambiente, el cambio climático y la salud humana, donde combina sus conocimientos en biología humana con las determinantes sociales de la salud. Ha trabajado en el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde completó su doctorado evaluando el impacto en la salud de políticas públicas relacionadas con el transporte y la planificación urbana en ciudades europeas. Asimismo, su labor de investigación aborda determinantes ambientales y de estilo de vida que influyen en la salud, como la contaminación del aire, el ruido ambiental, las zonas verdes, las islas de calor y la actividad física. Muchas gracias, Sasha. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Me hace mucha ilusión porque, bueno, como a algunos les he explicado, yo crecí en la isla de Tenerife, entonces me hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir mi trabajo en este contexto. Y nada, mi ponencia va a dar una perspectiva un poco diferente porque yo no soy urbanista, ni soy arquitecta, ni soy ingeniera, vengo del ámbito de la salud, entonces va a dar un poco esa perspectiva de la salud en relación a todas las intervenciones pues, que se han ido hablando. Y bueno, vengo del Instituto de Salud Global de Barcelona, del IES Global, que algunos conoceréis, y concretamente yo trabajo en la iniciativa Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud. Entonces, el trabajo que contaré hoy pues, viene pues, no solo de mí, pero de más gente que trabaja en esta iniciativa, en la que tratamos de relacionar pues, los procesos de urbanización, cómo esos impactan el medio ambiente, ¿no? En el que vivimos, y finalmente la salud de las personas, ¿no? Que viven en esos ambientes. Esto ya ha sido introducido por el compañero anterior, pero un poco para dar de contexto, nosotros nos centramos mucho en ciudades, ¿no? y en zonas urbanizadas porque hoy día ya la mayoría de la población a nivel global, el 68%, bueno, ahora más del 50% vive en entornos urbanos, pero esto va a incrementar a un 68% en el 2050. Pero si miramos solamente el contexto europeo, ya la mayoría de la población vive en las ciudades, un 75% ya vive en ciudades y este número va a incrementar al 84%. Y además las ciudades también son una parte importante, ¿no? a abordar o proporcionar soluciones en cuanto al cambio climático porque son responsables de gran parte de las emisiones de CO2 que tienen lugar a nivel global. Por lo tanto, si atacamos ciudades, si abordamos ciudades, podemos dar solución a muchos de estos problemas. Y bueno, las ciudades no necesariamente son siempre negativas, ¿no? Por algo vivimos en ciudades, las ciudades nos aportan muchos beneficios, como el acceso a sanidad, acceso a educación, acceso a empleo, muchos servicios, cultura, y asimismo es un entorno en el que pues, podemos crear conexiones sociales, ¿no? Y eso al final aporta beneficios para nuestra salud. Pero claro, tienen por otro lado toda la parte negativa, que es un poco la que hablaré hoy, ¿no? Tal como está en el modelo urbano que tenemos hoy en día, está muy centrado en el coche, ¿no? Se le da mucha prioridad a la movilidad motorizada, por lo tanto esto promueve ciertas exposiciones, ¿no? Determinantes de la salud pues, que son negativos, ¿no? Por ejemplo, la gente camina menos, hace menos actividad física, ¿no? Promueve el sedentarismo. Si hay mucha movilidad motorizada, pues incrementa los niveles de contaminación atmosférica, hay accidentes de tráfico, incrementa el ruido ambiental, al crear superficies asfaltadas, pues faltan espacios naturales y se crean estas islas de calor. Y asimismo, las ciudades también son lugares en los que existen muchas desigualdades sociales, ¿no? Que creo que es una perspectiva muy importante a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces la población de las ciudades no está distribuida, ¿no? De manera homogénea en cuanto a su estatus social y quizás en Europa no vemos tanta segregación como en otros lugares, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, pero sí que si examinamos las ciudades y el nivel socioeconómico vemos que existe cierto nivel de segregación pues, en cuanto a la educación de las personas, su nivel de ingresos, su estatus migratorio, etc. Entonces un poco todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a la salud, yo vengo de una formación muy biológica, ¿no? Hice una carrera en biología humana y cuando hacía la carrera nos explicaba mucho que la salud humana pues,
es básicamente biología y genética, no se nos enseñaban otros determinantes de la salud. Y por eso para mí es muy importante enseñar este marco en el que se habla de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Porque al final nuestra biología, nuestra genética no es algo que podamos alterar, ¿no? Pero luego hay muchos otros determinantes de la salud, como el entorno en el que vivimos, el acceso al trabajo, las conexiones sociales, nuestro nivel económico, bueno, el medio ambiente en general, que sí que son factores que podemos alterar y se ha visto que tienen un gran peso en la salud humana. Y para mí esto es muy importante porque son factores alterables y muchas de las políticas públicas, ¿no? Como las que se han discutido hoy, tienen un peso importante en alterar esos factores y tener un efecto positivo sobre la salud de las personas que viven en esos entornos. Y bueno, este es un poco el marco con el que venimos trabajando en mi grupo y un poco viene a relacionar cómo diseñamos las ciudades con las exposiciones medioambientales y en última instancia con la salud humana. Entonces, básicamente lo que dice, pues, relativamente lógico, pero la manera en que vamos a diseñar el entorno urbano en el que vivimos, por ejemplo, el nivel de densidad, el uso del suelo, la conectividad que te proporciona la ciudad, la infraestructura del transporte, si la ciudad te ofrece espacios para caminar, ir en bicicleta, zonas verdes, etcétera, eso va a influenciar el comportamiento de las personas, ¿no? Y qué clase de actividades van a hacer dentro de esa ciudad, si van a utilizar más el coche o si van, por otro lado, ir más a utilizar esta movilidad más activa, más saludable. Y el comportamiento de las personas, asimismo, va a determinar la exposición medioambiental de estas personas a diferentes cosas, ¿no? Por un lado, actividad física, pero también a contaminación atmosférica, ruido, temperatura, estrés, etc. Y todos estos determinantes, existen muchos estudios epidemiológicos que los han relacionado con efectos en salud, tanto físicos como mentales. Y obviamente, pues, si la gente acaba desarrollando más enfermedades, también tiene más riesgo de mortalidad prematura. Es un poco el marco con el que hemos venido trabajando. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años ha sido un poco cuantificar de todas estas vías dentro del Global. Por un lado, la parte, ¿no?, de las exposiciones ambientales, cuáles son los niveles de exposiciones ambientales en las ciudades y cómo eso impacta la salud humana. Y por otro lado, cómo es el diseño urbano en ciudades y cómo eso se relaciona con las exposiciones. Son un poco las dos partes. Y todos estos estudios los hemos hecho en ciudades europeas. Hemos venido trabajando con una base de datos de casi 1000 ciudades europeas para un poco crear todas estas relaciones. Entonces, bueno, esto es un resumen de los estudios que hemos ido publicando en los últimos años, pero básicamente lo que dicen, ¿no?, y la imagen que nos dan es que las ciudades en Europa siguen siendo un foco importante, ¿no?, de exposiciones adversas que afectan de manera adversa nuestra salud, tanto por contaminación del aire, también por contaminación acústica y también por falta de zonas verdes, ¿no? Sabemos números muy grandes, como por ejemplo 166.000 muertes prematuras cada año debido a los niveles de contaminación atmosférica que tenemos en ciudades europeas. También aquí importante destacar, ¿no?, no sé si conoceréis, pero la OMS hace unos años publicó unas nuevas directrices de calidad del aire en las que rebajó mucho los límites, por lo cual ahora son mucho más estrictos que anteriormente. Y ahora mismo también se va a publicar una nueva directiva europea en cuanto a calidad del aire, con lo cual va a haber nueva legislación en este tema. Sí, luego en cuanto a zonas verdes, por ejemplo, lo que vimos es que a nivel general, en todas estas ciudades que analizamos, el 60% de la población no tenía acceso a suficientes zonas verdes, con lo cual son números muy altos y ofrecen como marco para crear intervenciones, pues, que mejoren estos indicadores. Esto también se realizó para el año 2015, con lo cual es un poco antiguo, y ahora estamos trabajando en actualizar estos números y ver también las tendencias, si las ciudades han venido mejorando o no en los últimos años. De esto también se ha hablado, ¿no? Las ciudades también son foco del efecto de la isla de calor, ¿no?, por la manera en la que están construidas, con superficies asfaltadas e impermeables que atrapan el calor, ¿no?, e intensifican muchas veces el calor que se produce en verano, durante las olas de calor, etc. Y pues es más alto, ¿no?, en comparación a las zonas rurales más verdes que hay afuera. Y otro estudio que quería mencionar también en relación a las 1000 ciudades europeas es que también evaluamos las fuentes de contaminación, ¿no?, porque para crear, pues, planes de calidad del aire específicos tienes que conocer de dónde viene la contaminación atmosférica.
Y los dos contaminantes principales con los que trabajamos son las partículas finas y el dióxido de nitrógeno. Y lo que vemos es que las fuentes son diferentes, ¿no? Si miramos las partículas finas, principalmente los sectores que principalmente contribuyen es el sector residencial, es decir, las emisiones que tienen nivel doméstico, y la agricultura. Y eso se debe a emisiones que ocurren normalmente fuera de las ciudades, pero se dispersan y acaban afectando la calidad del aire dentro de las ciudades. El dióxido de nitrógeno, como ya es conocido, el tráfico rodado, el tráfico motorizado es uno de los principales contribuidores, pero también me gustaría destacar el impacto del sector marítimo, ¿no? De los puertos, también pensando en el contexto de Canarias, ¿no? Que pues hay puertos, no sé si vienen cruceros, pero también hay muchos barcos, y esto pues afecta la calidad del aire y es un sector que muchas veces no se tiene en cuenta. Vale. Esto un poco la parte de las exposiciones, ¿no? Y su efecto en salud. Por otro lado, hemos visto, pues lo que hemos hecho en el último año ha sido ver cómo es la configuración urbana de estas ciudades europeas y cómo esto se relaciona con las exposiciones ambientales. Entonces, lo que hemos identificado son 4 tipologías a nivel general en Europa de ciudades, que van desde ciudades que son más compactas, o sea, tienen un área más pequeña y son más densamente construidas y más compactas, hacia ciudades que son más grandes de área, más verdes y con construcciones más dispersas y con densidades poblacionales más bajas. Y estas 4 tipologías no son como separadas, sino es más bien un continuo entre la una y la otra, porque a nivel estructural las ciudades europeas, por influencias históricas, etcétera, son relativamente similares unas con otras. Pero bueno, hemos podido diferenciar estos 4 tipos. Y entonces lo que vemos es que las ciudades más compactas también ofrecen más zonas peatonales, pero tienen muy pocas zonas verdes. En cambio, mientras vamos a ciudades como más grandes, menos densas, como tienen más espacio, ofrecen también más zonas verdes. Y entonces lo que vemos es que las ciudades compactas en realidad tienen peores indicadores ambientales, que no era lo que queríamos encontrar, pero desgraciadamente es lo que encontramos. Las ciudades compactas en Europa vimos que tenían mucha más densidad de tráfico comparado a las ciudades más dispersas, que probablemente está relacionado porque acumula mucha más población de gente. Y como tiene más densidad de tráfico, pues tenía mucho más contaminación atmosférica y también tenía más efecto isla-calor, si las comparamos con las ciudades que eran más verdes y más grandes. Pero aún así, aunque las ciudades compactas en teoría estaban peor en cuanto a indicadores ambientales, sí que lo hacían mejor en cuanto a emisiones de CO2. Entonces lo que vimos es que los ambientes más compactos tenían menos emisiones de CO2 por cápita comparado a estas ciudades más dispersas. Y esto pensamos que podría ser porque, por un lado, la gente no viaja tanto en coche, ¿no? Porque un ambiente más compacto te ofrece más posibilidad de otros tipos de movilidad. Y por otro lado, que también a nivel de residencial, ¿no? La eficiencia energética puede ser más eficiente, el consumo energético residencial en ambientes más compactos que en viviendas que están más dispersas. Y por último también miramos las tasas de mortalidad estandarizadas por edad entre estos distintos tipos de ciudades, y aquí otra vez vimos que las ciudades compactas no están haciendo tan bien. Y eso probablemente está relacionado pues porque en cuanto a medio ambiente no siguen por no ofrecer unas condiciones tan ideales como que querríamos. Entonces, bueno, las conclusiones del estudio son estas, ¿no? Es decir, que las ciudades compactas lo están haciendo peor en cuanto a calidad medioambiental y salud, pero tienen menos emisiones de CO2, mientras que las ciudades que son más dispersas pues están mejor en cuanto a indicadores ambientales, pero tienes más emisiones de CO2. Esto, bueno, la manera en la que lo interpretamos no quiere decir que queremos evitar ambientes compactos, ¿no? Porque luego hay muchos estudios como la de los 15 minutos, etcétera, ¿no? que dicen que hay beneficios conceptuales, ¿no? De estos modelos de ciudades, y lo que pensamos es que no es que tendríamos que evitarlas, sino que los ambientes que ya son compactos tienen que ser optimizados, ¿no? Y hay muchas medidas a nivel urbanístico que se podrían implementar, como diversificar los destinos locales, promover la movilidad activa, promover el transporte público y también implementar nuevos módulos urbanos, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Y luego las ciudades que son un poco más dispersas, ¿no? Que muchas veces pues, se agregan esa función residencial de otros tipos de funciones, hemos pensado que
que medidas que podrían ayudar es, por ejemplo, densificación, provisión de servicios, uso mixto del suelo, etc. Y bueno, o sea, no es como un blanco y negro, no es como que todas las ciudades tienen que ser compactas y las que son dispersas tienen que ser compactas, etc. Pero bueno, al final de la presentación mostraré una serie de indicadores, ¿no?, de planificación urbana saludable, y estos indicadores se pueden implementar en ambientes que sean tanto compactos como dispersos, ¿no?, para mejorar pues, la sostenibilidad y la salud de las personas. Vale, entonces, esto era como a nivel general de las 1000 ciudades, los estudios que hemos estado haciendo, y ahora voy a hablar un poco pues, de intervenciones urbanas que hemos ido evaluando en algunas ciudades en específico, sus impactos en salud. Entonces, ahora se están promoviendo muchos modelos urbanos, ¿no? Algunos están mencionando, uno de ellos, por ejemplo, el proyecto Las Supermanzanas de Barcelona, la ciudad de los 15 minutos, y luego pues, barrios que son de tráfico limitado. Y todos estos modelos urbanos están basados en esta premisa, ¿no?, de dar más prioridad al peatón, ¿no?, al ciudadano, y reducir la importancia del coche. Entonces, el modelo Supermanzanas de Barcelona probablemente lo conocéis. También está muy basado en cómo es la ciudad de Barcelona, si la habéis visitado. El distrito de l'Eixample pues, es básicamente construido en bloques cuadrados, y la idea es cerrar las calles internas al tráfico motorizado y ahí dar prioridad al ciudadano, es decir, dar prioridad a la movilidad que sea por peatón, por bicicleta, pero también a la gente que vive en el barrio, crear más zonas verdes, espacios de juego para los niños, etcétera, para un poco recuperar esos espacios públicos que se le han ido dando al coche. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de la Supermanzana de Sant Antoni, como era antes y cómo es ahora, ¿no? Entonces veis que se ha quitado, ¿no?, pues mucho de ese espacio que es para el coche, zonas de aparcamiento, etcétera, y se han creado más zonas verdes y zonas para que se pueda caminar. Entonces, hubo un estudio hace unos años del grupo en el que evaluó el impacto en salud de las supermanzanas, y lo que se ha visto es que este estudio fue como a gran escala, ¿no?, asumiendo que implementaríamos este modelo en toda la ciudad de Barcelona. Y lo que se vio que podría proporcionar una reducción del tráfico motorizado, una reducción de la contaminación por dióxido de nitrógeno, reducción de ruido ambiental y aumentar las zonas verdes. Y todo esto estaría asociado con mejoras en salud, y en este caso el impacto fue de casi 700 muertes prematuras que se podrían evitar si tuviésemos esta medida en toda la ciudad de Barcelona. Luego ahora está muy, no sé si de moda, pero es un tema que está muy presente en la legislación tanto europea como nacional, es implementar las zonas de bajas emisiones. Y bueno, es una medida que aún se está evaluando el impacto en salud que tiene, ¿no?, porque muchas de estas intervenciones son recientes, pero bueno, se ha visto que puede proporcionar mejoras, ¿no?, en cuanto a la calidad del aire y a la salud de las personas. Otra intervención, ¿no?, que se está haciendo en Inglaterra, ¿no?, sobre todo en Londres y algunas ciudades de Inglaterra, son estas zonas de tráfico limitado, ¿no?, en el que se limita el acceso de vehículos motorizados a ciertos barrios. Y también es una intervención relativamente nueva, y hay estudios ahora que están evaluando su impacto, y se ha visto pues, que puede reducir los niveles de dióxido de nitrógeno, tanto en la zona de la intervención como en las zonas limítrofes, y también puede reducir el nivel del volumen de tráfico en estas zonas. Y asimismo, una preocupación, ¿no?, que surge muchas veces al implementar estas intervenciones, no es que el tráfico se desplace, ¿no?, es decir, que si lo quitas de una zona se va a ir por zonas colindantes. En este caso, en este estudio se vio que no era así. Y muchas veces se habla pues, del efecto de evaporación, ¿no?, es decir, que cuando se implementan estas intervenciones, podría ser que el tráfico fuese a las zonas circundantes, pero también puede promover que la gente deje de usar el coche, y entonces disminuyen los niveles de tráfico motorizado. El coche eléctrico, otro tema importante que se ha mencionado hoy, no es la solución, es decir, puede ayudar a reducir las emisiones y los niveles de ruido, pero no sirve para otros determinantes de la salud, como la isla de calor, la falta de espacios verdes, el hecho de que la gente haga actividad física, accidentes, etc. Y en cuanto a la contaminación del aire, también es un tema controverso, ¿no?, porque por un lado está todo el tema de producción de los coches, que no tienes la contaminación dentro de la ciudad, pero igual la estás desplazando a otro lugar. Y por otro lado, al ser vehículos más pesados, el desgaste del neumático sigue generando partículas.
Y por lo tanto es un tema que existe en debate de hasta qué punto el coche eléctrico puede reducir la contaminación del aire. Un segundo. Bueno, intervenciones verdes también las hemos mencionado, súper importantes. Actualmente existe esta regla de 30-300 que dice que cada persona tendría que ver al menos 3 árboles desde la ventana de su casa, tener una cobertura de árboles del 30% alrededor de su zona residencial y poder acceder a un parque en 300 metros de sus casas. Es algo muy ambicioso. Y en un estudio que hicieron hace poco en Barcelona se ha visto que solo el 5% de la población cumpliría esta regla, pero que si la cumpliésemos, ¿no?, y tuviésemos estos indicadores verdes en la ciudad, esto podría mejorar la salud mental de las personas en cuanto a reportar mala salud mental o el consumo de medicamentos. En otro estudio que hicimos para ciudades europeas vimos que esto era sobre el efecto de las islas de calor sobre mortalidad, pero lo que se evaluó también en este estudio es el potencial de crear más cobertura de árboles para mitigar este efecto isla de calor, ¿no? Y entonces el escenario que miramos era que si todas las ciudades llegaran a un 30% de cobertura de árboles. Y vimos que esto podría reducir la temperatura hasta 1 grado, o sea, bastante, y podría prevenir 1/3 de las muertes que se producen en verano debido a la isla de calor. Por lo tanto, es una intervención que también nos sirve para mitigar los efectos, pues, de las islas de calor y también del cambio climático. Y esta otra intervención, también en Barcelona, ha evolucionado desde el plan desde las supermanzanas, la intervención de los ejes verdes. No se ha cumplido del todo, no, este plan ahora mismo está parado, pero sí que hay una calle que es la de Consell de Cent en la que esta intervención sí que se ha implementado, y si algunos habéis visitado Barcelona o vais a visitar, recomiendo mucho ir a esta calle porque realmente ha mejorado muchísimo y da una visión de cómo podría ser una ciudad del futuro. La idea inicial del plan era tener esta intervención, pues, en más ejes de la ciudad. Entonces, básicamente lo que han hecho es, bueno, aquí se ve mejor, la ciudad antes, pues, sería como ahí, ¿no?, con zonas dedicadas al coche, zonas de aparcamiento, y básicamente todo esto se ha quitado y se han creado zonas peatonales con muchísimo verde y, pues, espacios para los ciudadanos. Y bueno, contrasta mucho con las calles colindantes. La idea inicial era escalar esta intervención a más calles de Barcelona, pero ahora mismo solo está en este lugar. Y bueno, otro estudio que hicimos fue evaluar el impacto de nuestra intervención a escala de toda Barcelona, y se ha visto, pues, que también está relacionado con mejoras de la salud mental de las personas. Y bueno, el último tema que quería mencionar en cuanto a intervenciones, también pensando en el contexto de Canarias, es las zonas azules. No están tan investigadas como las zonas verdes, pero en un contexto como Canarias, que hay tanto mar, ¿no?, y tanto acceso a playa, bueno, y a esto, es importante también promover, ¿no?, y regenerar estos espacios azules para que la gente pueda usarlos, ¿no?, porque se ha visto que puede estar asociado con mejoras de la salud mental y también que la gente haga más actividad física. Y esto es lo que os quería enseñar también, los indicadores. Esto es un estudio que se hizo también hace unos años por el grupo, en el que hicieron una revisión de literatura y propusieron una serie de indicadores de planificación urbana sostenible y saludable. Y básicamente se basa en estos 10 principios, y algunos a destacar, por ejemplo, es el uso mixto de la tierra, ¿no?, es decir, no segregar las funciones del uso del suelo, ¿no?, por ejemplo, no separar el uso residencial del comercial, de los servicios, etcétera, porque eso promueve la movilidad motorizada. Luego, promover la conectividad, pero sobre todo la conectividad de las vías peatonales y las ciclovías. También habla de la densidad, ¿no?, y da un rango de densidad óptima, que si hay menos densidad, pues son ciudades más dispersas, entonces no favorece la movilidad activa, digamos, y son ciudades mucho más densas, pues hay riesgo en cuanto, no sé, transmisión de, no sé, enfermedades infecciosas y cosas así. Luego, pues da guías en cuanto al tránsito y reducir la movilidad motorizada, promover el hecho de caminar, ir en bicicleta, el transporte público, pero también la multimodalidad. Y por último, también la integración de las zonas verdes. Entonces, cada uno de estos, si veis el artículo, pues cada uno de estos principios luego tiene una serie de indicadores que se pueden aplicar a la hora de diseñar un espacio público. Y nada, esto eran unas imágenes solo para decir que el cambio es posible, ¿no?, y que
podemos ir de una zona que está altamente motorizada a una zona que se destina al uso verde y pues para las personas. Y también es muy importante la aproximación multisectorial a estos problemas, ¿no? Porque muchas veces trabajamos en nichos, no trabajamos juntos. Por un lado nosotros hacemos la investigación, pero quizás no trabajamos tanto con ayuntamientos o no sé, con empresas, ciudadanos, etcétera. Entonces es súper importante abordar estos problemas desde esta perspectiva. Y nada, lo último que quería contar es que ahora también tenemos un proyecto europeo que se llama UBD Policy, que viene a dar continuidad a todo este trabajo que estamos haciendo. Entonces estamos evaluando el impacto en salud, pero también los costes económicos en ciudades de todos esos determinantes relacionados con la salud de las personas, como la contaminación del aire, el ruido, las islas de calor, las zonas verdes, actividad física, etcétera. Y lo estamos haciendo en las 1000 ciudades europeas, pero también tenemos casos de estudio, que ahora mismo tenemos 11 ciudades. En algunas de estas ciudades también hemos hecho talleres participativos, ¿no? Con varios stakeholders para que nos ayuden a identificar las políticas, ¿no? Que las ciudades están promoviendo para mejorar pues, su situación, y también que nos ayuden a identificar las políticas sobre las que ellos quieren que nosotros produzcamos análisis. Y la idea es que para estas ciudades, casos de estudios, haremos evaluaciones de impacto en salud de estas políticas, pero también análisis de coste-beneficio. Y bueno, algunas de las políticas que evaluaremos son, por ejemplo, la implementación de los ejes verdes, soluciones basadas en la naturaleza, zonas de bajas emisiones, supermanzanas, y luego estos planes de movilidad sostenible, de calidad del aire, el hecho de incrementar estructura peatonal, ciclovías, ruido ambiental. Y otra política que vamos a mirar es las prohibiciones de quema de madera, que es muy relevante en el norte de Europa, en el que bueno, tenemos esta ciudad que es Copenhague, que es parte del... que es un caso de estudio, y en esta región quema mucho madera como para calentar hogares, pero también porque es algo pues, bonito o algo así, pero contribuye a la contaminación atmosférica. Nada, y para concluir, o sea, una serie de consideraciones en base a todo esto. Por un lado es la integración, es decir, hay muchas propuestas, pero no hay una que sea mejor que otra y no hay una única solución a todos los problemas. Tienen que probablemente ser todas integradas para tener un impacto significativo, tanto sobre sostenibilidad, también sobre salud. También la escala de las intervenciones, muchas veces cuando se plantean están como planificadas por una escala muy limitada o se empiezan a hacer en unos lugares específicos. Pero para tener un impacto significativo tienen que implementarse de manera homogénea a una escala más grande. Es decir, de nada nos sirve poner una ciclovía por ahí y un par de árboles por allá, ¿no? Tiene que ser como una visión más integral a nivel ciudad o a nivel área metropolitana. Esto también viene a estar relacionado con el tema de las desigualdades, porque el hecho de, por ejemplo, nosotros que tenemos un barrio y aquí decidimos poner pues, carriles bici, reducir el coche y poner más verde, crea procesos de gentrificación también, ¿no? Y crea, por ejemplo, lo que hemos visto en Barcelona con todas estas intervenciones, es que al crear esta intervención la gente tiene miedo de que va a subir, por ejemplo, el precio de la vivienda. Y esto hace que la población le genere rechazo a este tipo de intervenciones. Entonces, eso va relacionado con el hecho de cuando se plantean intervenciones que sean homogéneas, ¿no? Que no sean solo para una zona específica, pero también cuando se plantean, por ejemplo, intervenciones urbanas, tienen que ir coordinadas con otros sectores, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Si tú pues, haces una política verde en una zona, tienes que coordinar con el sector de la vivienda pues, para que limiten los precios de alquiler, por ejemplo, para no fomentar ese tipo de desigualdades. Luego, bueno, el principio de coordinación. No, muchas veces vemos, ¿no? Que cada municipio va haciendo cosas o cada lugar va haciendo cosas, pero no hay una coordinación real. Y creo que esto es súper importante también para el contexto de las islas, ¿no? Porque tenemos como varias ciudades, pero al menos lo que he visto yo por las islas es que mucha de la movilidad ocurre entre municipios, no tanto dentro de los municipios, sobre todo para gente, no sé, que vive en la laguna, pero se desplaza a Santa Cruz para trabajar, ¿no? Por ejemplo, gente que va del norte, muchas veces el núcleo laboral sería Santa Cruz, y eso genera muchísimos desplazamientos, ¿no? en vehículo motorizado. Entonces aquí, pues, aparte de la coordinación, hay que facilitar pues, alternativas a los ciudadanos, que si no queremos que vayan en coche, pues facilitar alternativas de transporte público,
pero también la descentralización del empleo, ¿no? Y el uso mixto del suelo, es lo que hablábamos antes, ¿no? En los comentarios, el hecho de crear núcleos que sean policéntricos, no nos sirve de nada, ¿no? Que por un lado tenemos las residencias y por otro lado el trabajo, ¿no? Tenemos que crear barrios que sean mixtos y que un ciudadano no tenga que usar el coche para poder ir a trabajar o poder ir a la escuela, etcétera, ¿no? Y eso únicamente se puede conseguir si diversificamos ese uso del suelo. Y bueno, por último, es importante proteger e integrar la naturaleza. En Canarias tenéis un entorno súper rico a nivel pues, de ecosistemas y es súper importante pues, mantener ese ecosistema y también crear conectividad, ¿no? Facilitando que la gente tenga acceso y también pues, reducir la fragmentación. Y bueno, con esto acabo. Y gracias. Aquí tenéis mi correo si no sé, queréis contactar, que os pase la presentación, los estudios que hacemos, etcétera. Y también pues ponerle cara a la gente que está detrás de este trabajo, que son bueno, mis compañeros del equipo. Entonces nada, muchas gracias.